Hola, mi nombre es Marco Sergandoña y te doy la bienvenida a la actividad lúdica número 1 correspondiente a la línea de tiempo de portafolio. En las últimas décadas, la evolución de los computadores ha tenido un impacto significativo en la sociedad, desde la automatización de procesos industriales hasta la creación de redes globales de información. Los computadores han transformado fundamentalmente la forma en la que la humanidad trabaja, se comunica y se relaciona con el mundo. A continuación, analizaremos la evolución de los computadores, para lo cual tomaremos en cuenta la máquina, sus componentes y sus usos en la historia. También abordaremos la participación femenina y de las diversidades sexuales en la evolución de esta ciencia y los avances que han proporcionado a la humanidad. Bueno, para comenzar, en el año 1801, Joseph Marie Jacquard inventa el telar programable, considerado como el primer dispositivo mecánico de cálculo. Para 1822, Charles Babbage empleó las tarjetas perforadas para crear una máquina de cálculo diferencial. Las máquinas, eh, estas tarjetas perforadas se parecían a las que se utilizaban en el telar. Luego, para el año 1837, Charles Babbage propone la idea de una máquina analítica que puede realizar cualquier cálculo. A esta máquina se le llama la máquina analítica de Babbage. Esta máquina nunca se construyó, pero se considera como el precursor de los computadores modernos. Hacia el año 1843, Ada Lovelace publica su trabajo sobre la máquina analítica de Babbage, en la que describe un algoritmo para ser procesado por dicha máquina. Este trabajo es considerado el primer programa de computadora, y por ello se le conoce como la primera programadora de la historia y la primera mujer que aparece en esta ciencia. En el año 1890, Herman Holler crea la máquina tabuladora para procesar el censo de Estados Unidos. La máquina utilizaba tarjetas perforadas para almacenar y procesar la información. Y así vamos viendo cómo las tarjetas perforadas se van convirtiendo en el estándar de la programación de la época. En el año 1936, Turing ideó la famosa máquina que lleva su nombre, un dispositivo imaginario que una vez construido podría ejecutar cualquier operación matemática resoluble por medio de un algoritmo y que en caso de programarse se transformaría en el ordenador. Turing también tiene controversias muchos años después porque es acusado de homosexualidad, pero ya en la actualidad todas esas acusaciones han sido infundadas, porque si bien él era homosexual, su homosexualidad no tenía nada que ver con el trabajo que él realizaba. En el año 1937 nace el primer computador. John Antasoff y Clifford Berry construyen el primer computador digital electrónico, llamado Atanasoff Berry Computador ABC. Ya para la década de 1940, vemos que aparece otra mujer importante en la computación que vendría siendo Hedy Lamarr. Junto con el compositor George Antley, desarrollaron un sistema de comunicaciones secreto para guiar, torpedear por radio durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces vemos que este periodo está caracterizado por ser cuando se desarrollan las primeras tecnologías y surgen los primeros lenguajes de máquina. Acá tenemos ya los primeros computadores que son capaces de interactuar con pseudo lenguajes de programación que vendrían siendo en tarjetas. También vemos que en este periodo aparecen Lovelace y Lemar, quienes son las primeras mujeres en tener participación en la informática, y también Turing, quien es el primer homosexual y a quien se le considera también padre de la computación moderna. Bueno, continuamos. En el año 1941, Konrad Zuse construye el Z3, que es la primera computadora electromecánica programable del mundo. En el año 1945, John von Neumann propone la arquitectura de von Neumann, que se convierte en la base para los computadores modernos. Que aquí se ve los circuitos, la CPU y cómo es el proceso que se da desde que el usuario ingresa la información hasta que el computador le devuelve la información al usuario. En el año 1951, Remington Rand produce la UNIVAC 1, que es la primera computadora comercial de gran escala. Ya para el año 1957 nace Fortran, creado por John Backus, el cual es el primer lenguaje de programación de alto nivel, el cual fue utilizado por programadores reales. En el año 1959, tras Fortran como el primer compilador, llegó COBOL, como la culminación de varios otros sistemas de programación. El objetivo era un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador. ¿Por qué se dice esto de poder ser utilizado en cualquier ordenador? Es porque cada computador o sistema que iban inventando las distintas personas que han participado en este proceso de la historia tenían que crear sus propios lenguajes de programación, sus propios lenguajes máquina para poder lograr sus resultados. Ya para el año 1964 nace BASIC, el cual es una familia de lenguajes de programación de alto nivel que se desarrolló como una herramienta de enseñanza, pero gracias a su popularidad se comenzó a adoptar en otros sistemas hasta el punto de que en el día de hoy sigue siendo muy importante. En el año 1964, IBM presenta el System 360, una familia de computadores que podían ejecutar el mismo software y usar los mismos periféricos. Acá ya vamos viendo cómo se universalizan algunos periféricos que utilizan los computadores. En el año 1965, Lynn Conway participó en el primer ordenador a superescala mientras trabajaba en IBM.
Más tarde, en el año 1978, publicó junto con Carver Marx el libro de Introducción a Sistemas, VLSI, que se convirtió en el texto fundamental en el campo de la microelectrónica. En el año 1968, Evelyn Berenson creó el Data Secretary, que se considera el primer ordenador de oficina. Este ordenador utilizaba un programa para gestionar y crear textos que pudiesen ayudar a las secretarias en el desempeño del trabajo. En el año 1970, Niklaus Wirth fue el profesor que creó Pascal, igual que BASIC, herramienta de enseñanza de programación, pero pronto trascendió como un lenguaje de programación para crear todo tipo de aplicaciones. Entonces vemos que en este periodo se sientan las bases para la computación moderna. También es cuando se desarrollan los primeros lenguajes de programación de alto nivel, como Fortran, COBOL, Pascal, BASIC. También, en las primeras etapas de su desarrollo, los computadores eran herramientas costosas y exclusivas, utilizadas principalmente por las empresas y gobiernos para el procesamiento de datos y la investigación científica. Sin embargo, a medida que la tecnología avanzaba, los computadores se volvieron más accesibles y económicos, lo que permitió su uso en variedad de sectores, incluyendo la educación, la salud, el entretenimiento y el hogar. Entonces, como íbamos diciendo, que hasta el año 1970 es cuando se conforman y se empiezan a utilizar los primeros computadores en el hogar y en pequeñas empresas. Es así como en el 70 aparecen las primeras computadoras personales, desde el 70. La primera podría ser Altair 8800. Luego, para el año 1971, Intel lanza el primer microprocesador, llamado el Intel 4004. Para el año 1972, nace el lenguaje C, el cual fue creado por Dennis Ritchie, como un lenguaje de programación en que solo unas pocas instrucciones pueden traducir cada elemento del lenguaje. En ese mismo año también nace la primera consola de sobremesa o consola de videojuegos doméstica llamado Magnavox Odyssey, lo cual significa una revolución en el mundo del desarrollo de programación y de computadores, porque una consola tiene muchos componentes que poseen los computadores. En ese mismo año nace la primera computadora portátil personal de Apple, llamada Apple I. En el año 1979 se genera la primera revolución o gran revolución en lo que vendría siendo los lenguajes de programación, porque cambia el paradigma estructurado con el que se venía trabajando con Pascal, con COBOL, con Fortran, con BASIC, con C, y pasaría a ser un lenguaje orientado a objetos. Esto quiere decir que los objetos de la realidad que se quisieran programar serían tomados como abstracciones de la realidad por las máquinas. En el año 1981, IBM lanza el primer PC, el cual marcaría un precedente para lo que vendrían siendo el desarrollo y diseño de lo que vendrían siendo las computadoras de sobremesa hasta hoy en día. Se da cuenta en la foto, puede ver que el computador, si bien no es igual a los que tenemos hoy en día con pantallas planas y CPUs muy pequeñas, es como la tendencia que se iba a seguir. Para el año 1983, 11 años después, cuando ya la industria del videojuego veía que no tenía un auge como se esperaba, nace Nintendo, la primera consola de sobremesa de la japonesa Nintendo, que trae juegos que hasta el día de hoy marcan un precedente para lo que ha sido el desarrollo de esa industria a nivel mundial. Entonces tenemos que hasta ese momento la industria de las consolas de sobremesa había tenido un impacto significativo en el desarrollo de la computación y la tecnología en general. Las consolas de videojuegos han impulsado el desarrollo de hardware y software avanzados para mejorar la experiencia de juego y ofrecer gráficos y sonidos cada vez más realistas. Esto ha llevado a avances en áreas como el procesamiento gráfico, la inteligencia artificial y el diseño de interfaces de usuario. Además, las consolas de sobremesa han sido pioneras en la adopción de nuevas tecnologías como el control por movimiento, la realidad virtual y la conectividad en línea. Estas innovaciones han influido en el desarrollo de otras áreas de la tecnología y han llevado a nuevas formas de interactuar con los dispositivos electrónicos. En el año 1987, Frances Allen recibe el premio Turing por su contribución para mejorar el rendimiento de los programas y sistemas de computación de alto rendimiento. Ella vendría siendo otra de las mujeres pioneras en el desarrollo de la informática, que hasta ese tiempo era una profesión elitista y marcada por la presencia casi absoluta de hombres en el desarrollo y en el mercado. En el año 1988, otra empresa japonesa llamada Sega crea su nueva consola de 16 bits que vendría haciendo otra revolución, pasando de los 8 bits que tenía Nintendo, y le pone Sega Genesis, o también conocida como Mega Drive. Ya en el año 1990 se gesta la nueva revolución de la tecnología de la computación y la informática. Esta vez vendría de la mano de Tim Berners-Lee, el cual crea el primer servidor web y la primera página web, marcando el inicio de la World Wide Web, o WWW. En el año 1991 nacen nuevos lenguajes de programación, pero esta vez con una orientación a la web, aunque también tienen orientación a objetos y también se puede trabajar de forma estructurada, de la misma forma como se trabajaban los lenguajes de programación antiguos, pero esta vez incluyen nuevas funcionalidades que vendrían siendo la web. Entonces, nace Python, nace Visual Basic y nace HTML. Estos lenguajes
han definido las páginas web. Y el HTML es un lenguaje marcado por el hipertexto, que es el código en el cual leen los navegadores web o los browsers. En el año 1993 nace el primer navegador web llamado Mosaic, el cual se convierte en un navegador muy popular, facilitando el acceso a la World Wide Web. En el año 1994, Sony entra en el mundo de las consolas y los videojuegos y lanza su primera consola de sobremesa luego de haber tenido intensas negociaciones con Nintendo, pero esta vez decidieron lanzarse solos, para lo cual crean PlayStation, consola que hasta el día de hoy sigue vigente. Entonces, hasta esta época tenemos que la invención del Internet y la World Wide Web, en la década de los 90, fue el hito más importante en la evolución de los computadores y su impacto en la sociedad. La capacidad de comunicarse e intercambiar información a través de la red global de computadores cambió la forma en que las personas trabajan, se divierten y aprenden. El comercio electrónico, la educación a distancia y las redes sociales son algunos de los muchos ejemplos de cómo Internet ha transformado la sociedad. Por lo tanto, entonces, tenemos que para el año 1995 nace lenguajes de programación orientados a objetos específicamente dedicados para crear aplicaciones web y aplicaciones de escritorio. Y estos lenguajes son Java, JavaScript y PHP. Lenguajes que en la actualidad están presentes en el 50% o más de las páginas web y aplicaciones. Para el año 2000, Lynn Conway, otra mujer, crea o participa en la creación de los dispositivos de almacenamiento llamados memorias flash. Además, es en esta década cuando ya se consolidan los aparatos móviles, los celulares, los tablets, los dispositivos de música, etc. En el año 2001 nace Wikipedia. Y Wikipedia es lo que vino a cambiar todo el paradigma de cómo los seres humanos nos informamos. Porque se utilizó para hacer tareas, se utilizó para informarse o para muchas cosas, pero con una desventaja, que era una enciclopedia libre de acceso gratuito, a la cual cualquiera podía tener acceso. Muy diferente a las enciclopedias a las que estábamos acostumbrados hasta hace tiempo, que eran en cartas u otras. En el año 2007, Apple lanza el primer iPhone al mercado, marcando el inicio de la era de los teléfonos inteligentes y el acceso móvil a Internet. Entonces acá tenemos que la evolución de los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes y las tabletas, también han tenido un impacto significativo en la forma en que las personas interactúan con la tecnología. La capacidad de acceder a la información y comunicarse en cualquier momento y en cualquier lugar ha transformado la forma en que las personas trabajan, se relacionan y se divierten. En el año 2008 nacen las primeras redes sociales. A lo mejor no son las redes sociales como conocemos hoy en día, pero inicia con Facebook y Twitter, y también un incipiente mercado de Gmail. Para el año 2010 ya se están implementando nuevos sistemas de almacenamiento de datos, ya diferente al disquete, al CD o a la memoria flash que estábamos acostumbrados. Ahora, todo se guardaba en servidores en la nube, y todo se utilizaba con Internet para poder tener acceso. También desde el año 2010 en adelante, se empiezan a desarrollar las inteligencias artificiales, el aprendizaje automático, y esto permite el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios. Hoy en día, año 2020 en adelante, ya hemos visto que ha ido cambiando toda la forma en la que trabajamos, nos comunicamos, la forma en la que hacemos todas las cosas, buscar una receta, llamar por teléfono o cualquier otra cosa que se nos pueda venir a la mente, con el auge de lo telemático. Y esto se ve también acrecentado por la pandemia del COVID-19, que obligó a las empresas a tener presencia en el mercado móvil para poder trabajar con sus trabajadores, y además el teletrabajo, la teleeducación, la educación a distancia, que antes se hacía desde otras redes, ahora se hace todo por internet y mediante sistemas, como el Moodle u otros. Entonces, a raíz de estos hitos, tenemos que los avances de la inteligencia artificial y la robótica han permitido a los computadores realizar tareas que antes solo podían hacer los seres humanos. Desde la producción automatizada de bienes hasta la conducción autónoma de vehículos, la tecnología está transformando rápidamente la economía y la forma en la que trabajamos. Aun cuando los computadores han tenido un impacto positivo en muchos aspectos de la sociedad, también han creado nuevos desafíos. La automatización y la robótica han cambiado la naturaleza del trabajo y han llevado a la pérdida de empleos en algunos sectores. Además, la creciente dependencia de la tecnología también ha planteado preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información. Por último, y en conclusión, la evolución de los computadores ha sido un factor clave en el desarrollo de la humanidad. Ha transformado la forma en la que trabajamos, nos comunicamos y nos relacionamos en el mundo. A medida que la tecnología continúa evolucionando, es importante considerar tanto sus beneficios como sus desafíos y trabajar para maximizar los beneficios y minimizar los desafíos. De la misma forma, en cómo se debe avanzar en eliminar las brechas digitales y de acceso democrático a las tecnologías de la información. Por último, y quién sabe, en 10 años más,
vamos a estar escribiendo una nueva historia de la computación, en la cual no solamente vamos a ver sus inicios y cómo han ido terminando con la tendencia de los trabajos y la educación telemática, sino que a lo mejor más adelante vamos a tener otros avances que van a ser auspiciosos o negativos para el desarrollo de la sociedad y del ser humano. Bueno, y este ha sido mi trabajo del día de hoy. Espero que te haya gustado y te sea de utilidad. Hasta pronto.